Cuando leí esta noticia que les voy a leer a continuación, me puse en alerta máxima porque inmediatamente recordé lo siguiente. En la semanal, el presidente Luis Abinader dijo: SENASA no tiene un déficit. Eso lo está inventando la oposición. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer un aporte extra para invertir muy bien el dinero del dominicano. Y vean lo que dice ahora con respecto de obras públicas. Se lo voy a leer. El titular es el siguiente. El presidente Luis Abinader informa que se destinó un aporte especial de 2.500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas. Igualito como lo dijo en SENASA. Así mismito lo dijo, un aporte especial. Y vean a qué se refiere. El presidente recibió el día jueves el informe sobre los principales avances y logros alcanzados por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el cambio climático, en la ejecución de proyectos orientados a fortalecer la resiliencia, grábense esa palabra, resiliencia, de las infraestructuras del país frente a los efectos del cambio climático, como parte de las políticas dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible y la protección de la población. ¿Acaso vendrá otro escándalo de corrupción en obras públicas? Porque esa fue la antesala de SENASA, el aporte especial. Miren, el año pasado el Ministerio de Obras Públicas tenía un presupuesto cerca de los 39,000 millones de pesos. Es uno de los ministerios que más recibe presupuesto, al igual que el de Educación. Cuando estaba Deligne Ascensión como ministro, le informó a la prensa que el 99% del presupuesto que tenía asignado a obras públicas se había ejecutado con todo éxito. Pero que el organismo o esta institución, si se le puede llamar así, de RD Vial, aportó 15,000 millones de pesos más al ministerio para poder terminar todas las obras. ¿Escucharon bien? Pero ¿qué pasa con esto de los cambios climáticos y de la resiliencia para terminar las obras de obras públicas? Miren, el presidente Luis Abinader tuvo que pedir 200 millones de dólares en diferentes partidas prestados a bancos internacionales para completar el presupuesto que se había elevado del metro 12 de Los Alcarrizos a kilómetro 9. Porque eran 500 millones que se iban a gastar al principio y después eso se elevó por muchísimos inconvenientes, problemas que causaron los mismos constructores. Por ejemplo, hubo una empresa que se encargó del uso de suelo en una determinada área de esa construcción para hacer el estudio de suelo y determinar cuánto había que escarbar, qué profundidad, qué hormigón poner, etcétera, etcétera. Pues resulta que a esa empresa se le pagaron como 410 millones de pesos para hacer este trabajo, pero cuando estaban empezando a hacer ya la obra y hacer toda la construcción, resulta que eso se estaba hundiendo. Que finalmente no tenían que escarbar lo que había dicho esa empresa, sino que había tenido que ser más metros hacia abajo y con más hormigón. Eso elevó el presupuesto en esa parte. Algo así como 120 millones tuvieron que invertir más para que eso se pudiera hacer. Y así se fueron con muchísimas otras cosas más. Que al principio dijeron algo, lo pagó el gobierno y terminaron haciendo otra cosa. Por eso el presidente pidió 200 millones de dólares más.
para terminar esa línea de metro que tanto está presumiendo que va a inaugurar el 24 de diciembre. El presidente Luis Abinader tomó préstamos prestados para esto, para enfrentar los cambios climáticos y fortalecer la resiliencia en la infraestructura. Que eso que se pidió prestado estaba dentro del presupuesto de obras públicas. Es decir, a lo que está acostumbrado el presidente Luis Abinader, pedir un préstamo para solucionar algo, pero después volver a pedir otro préstamo para solucionar eso mismo y después otra vez hacer una solicitud a la Cámara de Diputados para pedir un préstamo de más millones de dólares para solucionar lo mismo. Así en varios casos se pidieron 3 o hasta 5 préstamos para lo mismo. Los apagones, por ejemplo. También se pidió varias ocasiones para acabar con los apagones y siguen sectores sin luz, siguen localidades de este país sin energía eléctrica. Y ahora, obras públicas. Ayer fue una revelación de Tomás Castro del Ministerio de Educación, que eso va a ser peor que Senasa. Y yo les hice un video, vayan a verlo, por favor, apoyen el video, donde les doy un dato interesantísimo que sí indica que probablemente cuando se descubra todo lo del Ministerio de Educación pueda superar la cantidad que se robaron de Senasa. Si estamos hablando de que fueron 15,000 millones, que yo digo que siempre que fueron como 40,000, imagínense lo que puede venir con un ministerio que recibe un presupuesto mucho mayor que Senasa. Este presupuesto de más de o casi 39,000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, la sociedad dominicana tiene muchas dudas respecto de cómo se ha gastado ese dinero, porque cuando se dan cuenta del fiasco de obra del metro, del fiasco de obra de lo que hicieron en pintura, el terrible fiasco que hicieron en el kilómetro 9. Si ustedes no acostumbran a pasar por esos kilómetros del 9, en la autopista Duarte, los invito a que el fin de semana que no hay tapón, el domingo tipo 4 o 5 de la tarde, vayan y pasen para que vean las porquerías que hicieron. Que eso, primero, no va a desentaponar la Duarte. Porque empiezan así, aumentaron los carriles, pero después vuelve a ser así. Y vuelve el tapón, o sea, el embudo, antes de llegar a Mano Guayabo. Antes de la Núñez, ampliaron los carriles, ¿verdad? Pero finalmente vas pasando a donde están las guaguas y el metro, y un poquito antes de llegar a Mano Guayabo está el embudo ahí, a donde estaba la OMSA. Es lo mismo. Y se inventaron millones y millones de pesos que costó esa obra. Vayan a ver lo que pavimentaron. Las cosas que están poniendo para dividir los carriles. Nefasto, sin idea, mal hecho. Yo creo que lo único bueno que resalta ahí es el paso peatonal, que es enorme. Un paso peatonal blanco, que estéticamente se ve muy bonito, ¿eh? Y todavía no lo terminan. Yo creo que eso es lo único bueno que hicieron. Y ya yo quiero ver cuánto costó ese paso peatonal. Porque cuando viene a ver van a decir que costó 300 millones de pesos. Porque es enorme, es muy grande. Pero ahí te das cuenta la falta de talento que tienen los que trabajan manejando el dinero de este país.
Hagan cosas malas, porque podemos robar más. No pongas aquí concreto, mejor pon asfalto. Después que se hagan hoyos, no importa, nosotros lo entregamos bien. Cuando caigan 2 gotas de agua, esto se va a inundar. El sistema para poder sacar esa agua del kilómetro 9, porque además está así, está de lado, esa partecita de ese kilómetro, no hay forma de que tú puedas explicarte dónde están las coladeras. Cuando caigan 3 gotas de agua aquí, eso se va a inundar, no va a pasar nadie por ahí. En medio de la misma autopista, justamente debajo del paso peatonal que les estoy diciendo, hay como un pozo séptico, una cosa así. Echaron el asfalto, pero sobresale una tapa de concreto. Todo el que pase por ahí donde de noche, que no ve, que no sabe, lo más seguro es que explote la goma y el aro de su carro. Hay que hacer así para tú pasar por ahí. Y costó millones y millones de pesos eso. Entonces el dominicano está acostumbrado a recibir porquerías. Y ellos están acostumbrados a hacerlas para ahorrarse el mayor dinero posible y poder llevárselo. Y entonces, dentro de 4 años, decir, no, nosotros entregamos muy bien esas obras, eso estaba perfecto. El cambio climático, las lluvias, los sismos que se registran todos los días en este país, porque todos los días hay sismos aquí, nada más que no se los dicen. Todos los días tiembla en este país, grados pequeños, pero así se está moviendo la isla. Entonces les van a decir, no, porque nosotros lo entregamos bien, ahora es responsabilidad de este gobierno que entra a arreglar eso. Así llevamos como 50 años. Balaguer inauguró muchísimas obras para agua potable, escuelas, alcantarilla, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el argumento de Danilo Medina o de Leonel en esos momentos? Ah, no, es que esas obras las descuidaron, no les dieron la atención correcta, hay que destruirlo, hay que volver a hacerlas. Entonces ya se gastó dinero la sociedad, ahora volver a gastar dinero, y así está haciendo el PRM. Ah, es que estas escuelas Danilo no las hizo o las dejó a la mitad, pero están mal hechas, están más construidas, hay que tirar todo, hay que volver a gastar dinero. Porque el tirar todo les abre las puertas para poder tener otro presupuesto y robarse el dinero. Pero ya la sociedad dominicana invirtió en las escuelas aquellas. ¿Quién devuelve ese dinero? Por ponerles un ejemplo. Así los tienen mal acostumbrados. Y es una cuestión tuya, una responsabilidad cambiar esa mentalidad. Ahora mismo, en una sociedad que estuviera consciente, ya estuviera fuera del palacio diciendo, señor presidente, usted no va a inaugurar nada del metro. Eso tiene que hacerse bien. Tienen que examinarlo metro por metro. Porque son millones de personas que van a usar ese transporte. Es mucho el peso de esos vagones que va a estar machacando durante todo el tiempo que pasen, machacando esas columnas. Abajo hay agua. El agua destroza todo, pudre todo, ablanda todo. Y en algún momento va a pasar algo. Pero la urgencia de inaugurar, la urgencia de cumplir, porque como dijeron que se inauguraba en el 2026, y sabe el presidente que ha quedado muy mal con tantas promesas incumplidas, pues ahora lo va a hacer a la mala. Para decir, yo cumplí, la inauguré cuando yo dije. Mal hecho. Construcciones nefastas que la República Dominicana no merece. 2026 y vean esa porquería de metro. Vayan a ver lo que está haciendo China en Shanghái, el último metro. Vayan a verlo. Y con la misma cantidad de presupuesto porque son los mismos kilómetros. Para que ustedes estén claros. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.